hace que alguien pueda decir soy papá? Como un agente mediador que realiza ciertas funciones, ciertas tareas que cuidan, separan y habilitan autonomía, pero también un puerto seguro, una brújula y un borde. Nadie nace sabiendo cómo evitar el amor, la frustración, la espera, el límite, la pérdida, el deseo. Al llegar al mundo, un bebé no entra a la realidad en abstracto. Entra al mundo de alguien, a una casa con ritmos, silencios, miradas, cansancios, canciones, discusiones, costumbres. Entra a un mundo ya empezado, con reglas previas, con historia. Y ahí aparecen los agentes de humanización, o mejor dicho, de desnaturalización, quienes traducen ese mundo, quienes lo vuelven habitable. Un agente es quien ayuda a otro a entrar en un juego que todavía no entiende. Una figura o instancia que media, transmite ley y sentido y opera condiciones subjetivas para que un niño no quede atrapado en la pura inmediatez, en querer algo simplemente a cada momento. Por eso no alcanza con una sola persona. Se necesitan al menos 2 agentes y ojalá una red. Esa verdad tan antigua del proverbio africano, para criar a un hijo, te falta una aldea entera. El agente materno, quien sea que encarne las funciones como acunar, sostener, nutrir, calmar y todo eso que hace ese agente, esa persona, deja marcas de afecto, afecto que afecta, presencia y ausencia, ritmo, tono, espera. Como nos recuerda el Principito, lo valioso se vuelve único por el tiempo y el vínculo que le dedicamos. Pero para que ese amor no se vuelva un encierro, una fusión, para no quedar atrapados, hace falta un tercero. Ahí aparece el agente paterno. No como un mando duro, sino como una operación simbólica, como la posibilidad de abrir un espacio entre la madre y el bebé, introducir la diferencia entre sí y no, presente, ausente, mamá, papá. Delimita bordes que van a habilitar ese mundo. Hoy, en La Contracorriente, vamos a conversar sobre esto con el doctor José Eduardo Tapán Merino. ¿Cómo estás, José? Pues muy bien, pues contento. Creo que es un programa, esto que estás proponiendo, necesario, porque es fácil suponer que por ser genitor ya se es padre. Y pues no. O sea, ser genitor es simplemente una tarea biológica y ser padre es, digamos, todo un reto y toda una experiencia y todo un acontecimiento que me parece que va a ayudar al padre a crecer, a ser mejor persona. Qué maravilla, que enriquece seguramente la vida, pero como lo dices, es un reto y no basta solamente con decir ya llegó este bebé al mundo, ya tengo un hijo, ¿no? Y entonces eso me convierte en padre. Entonces, No. ¿qué cosas crees que podrían marcar como esta entrada, como este poder un día decir soy papá? Creo que algo importante es entender que el hijo es un barco, es una barca, es una lancha. Y nosotros, los padres, digamos, desde el punto de vista paterno, lo que tenemos que hacer es generar el aire para que el hijo simplemente levante las velas y pueda entrar al mar, pueda hacerse costoso. Es una tarea invisible, porque finalmente es generar el aire, el viento, las cosas, para que él pueda hacer su vida, ser ese puerto en donde pueda él después llegar a reparar el barco y estar nosotros con él, generando las condiciones de posibilidad para que eso, uno, para que pueda llegar a ese puerto, dos, para que se sienta seguro en el puerto, y tres, para que tenga todas las herramientas para reparar el barco y después continúe su camino. Creo que ser padre está confundido a veces con esta idea de ser como la columna de granito que va a sostener, pero con los huracanes, con las cosas así, con todo esto, esas columnas tan duras y fuertes se rompen. Okay. Y si eres bambú, eres flexible y duro. Y puedes levantar, en Oriente se levantan casas con bambú y tienen esta condición de posibilidad de ser duros, pero flexibles. Yo creo que eso es parte de lo que es ser un padre, la posibilidad de entender que nuestro papel con el hijo es la de generar siempre
condiciones para que él sea él, no sea una prolongación de nosotros, no sea el que no estarle regalando al hijo todo lo que nosotros hubiéramos querido tener cuando éramos niños, sino entender que hay una voluntad, respetarla y generar condiciones precisamente, y esas condiciones es generar un cauce, este viento, estas condiciones, para que él pueda además tener ganas de izar las velas y conocer el mundo, ¿no? Porque lo otro es también estas formas de paternaje que lo anclan, que lo atrapan, y que tiene que ver con, precisamente, pues es una aventura también para el padre, vencer sus propios miedos. Dicen que tener un hijo es como vivir con el corazón afuera, y lo es, pero no se trata entonces de meterlo en una caja fuerte, sino de permitirle que se tropiece, que se levante, y que precisamente ese es el padre, el que genera las condiciones de posibilidad para todo eso, y desde luego administrando el riesgo, ¿no? Eso es muy importante. No se trata nada más de aventarlo al mundo, sino de estar ahí, cuidando toda esta serie de posibilidades, hablando con él, dialogando, generando en ellos argumentos, ideas, propósitos, claridad, pero de ellos, que surja de ellos, no somos nosotros los que debemos, como por ejemplo esta parte cuando se dice de que tenga valores. Los valores son efecto del valorar, no se les mete valores a los niños. ¿Quieres que tenga valores? Va a ser efecto de cómo los padres valoren las cosas, a lo que le des importancia, a lo que no se la des, y en ese sentido tendrá el efecto de que él podrá valorar lo que es la verdad, lo que es el trabajo, lo que es la tenacidad, lo que es toda una serie de cuestiones, porque ha aprendido a valorar eso en la casa por, sí, el ejemplo. En esto, perdón, pero aquí sí como antropólogo, no se nos olvide que por ahí tenemos toda una genética con simios y aprendemos mucho del ejemplo, somos mucho del ejemplo. Entonces, esta idea del ejemplo es un soporte fundamental, ¿no? Entonces, queremos que nuestros hijos tengan toda una serie de cosas, tenemos que empezarnos a procurárnosla nosotros también. Claro, dices muchísimas cosas súper importantes y la idea que me queda, entonces, que ser papá es un arte. O sea, es un arte que implica como esto que estás haciendo, esta analogía que me gusta mucho, este viento que pareciera que no se nota. A veces creo que el papel del padre, fíjate que es como, o estas funciones que hace, este trabajo que hace, es mucho menos visibilizado que el de la mamá. O sea, pareciera que la mamá está en todo el momento como presente y que hace y que da y que brinda y que nutre y que no, y te lleva y te espera, te lleva a la escuela. Pero pienso que este trabajo es un arte porque finalmente tengo que estar presente, pero al mismo tiempo no ser tan visible, o sea, como esta parte en la que el chico puede ir sintiendo, ¿no? El niño va sintiendo a través de diferentes momentos en su vida, que hay cosas que puede lograr. O sea, yo siento que, por ejemplo, un papá muchas veces tiene más confianza en el hijo, ¿sabes? Recuerdo, por ejemplo, a mis hijos pequeños ir al parque, por decir algo, ¿no? Y yo sentir que cuando iban trepando y eso se van a caer, ¿no? Entonces tal vez como cuando el papá está presente, simplemente esa presencia, aunque sea silenciosa, el niño dice, sí puedo, ¿no? Y entonces va y se sube, que obviamente tiene que ver con esto que tú estás diciendo. No lo puedo aventar así como sin red a pensar que puede hacer lo que sea, pero tampoco limitarlo tanto que sienta que no es capaz, ¿no? Que no tiene las herramientas, los recursos, o que no se anime a intentar algo. Entonces, por ahí me parece que dices algo súper, súper interesante. Después, cuando tú propones esta idea del puerto, un puerto, si lo pensamos, un puerto tiene que ser como un punto de partida, un lugar seguro, un lugar que te empieza a dar, como yo decía al principio, las reglas del juego, ¿no? O sea, yo no sé navegar. Tengo este barco, pero no sé navegar. Entonces tú también tendrás que enseñarme algunas delimitaciones, como en un juego. Vamos a pensar en un juego de fútbol. El juego de fútbol tiene una cancha que tiene una medida determinada, ¿no?
que si el balón sale de ahí, ya no, eso ya no aplica, ya no juega, eso ya quedó fuera, ¿no? Que tiene unas reglas y que obviamente para poder jugar tengo que aprender esas reglas del juego. Me gusta pensar, lo he escuchado, tú lo dices en algunos libros que tienes, esta idea de Huizinga del homo ludens, ¿no? Como una de las cuestiones más humanas que podemos tener sería esta cuestión de jugar. Y a mí me parece que esta parte de jugar tendría que estar presente toda la vida, porque el juego trasciende, no solamente es como estar divertido o entretenido, sino el juego como algo que me habilita el poder interactuar con otros, ¿no? O sea, como algo que nosotros como papás buscamos, evidentemente, es que nuestros hijos tengan amigos, tengan vínculos, se sientan bien con otros, les sea posible que tengan herramientas, date cuenta, para llegar y entonces poder como jugar el juego de la vida. Pero si lo vuelvo a poner como en la cancha de fútbol, la cancha de fútbol tiene una delimitación determinada, no puede ser lo que yo quiera. Tiene reglas, cómo anoto puntos, cómo gano, cómo no sé qué, cómo también perder, tengo que aprender a perder. Entonces, esa parte me parece que sí, el papá ayuda mucho como agente a hacer esos trabajos tan finos, tan delicados, y entonces pues no es tan sencillo y no es tan secundario este papel. No, no lo es. Y como estás hablando lo de Huizinga, o sea, decir que la vida es juego, la vida debe ser eso, porque debe ser, o sea, debe tener la pasión y debe de tener también lo que tú estás diciendo, esta manera de administrar la serie de cosas, de limitaciones y todo eso, porque sin ellas, en el desorden, no hay juego. O sea, se requieren de reglas y esas reglas son cosas que se está haciendo caso por caso. Cada niño, el padre tendrá que ver los talentos que tiene el niño, las condiciones, la singularidad, la condición de huella digital del niño. Y esto que decía, no es una prolongación narcisista, no debe serlo, no debe de satisfacer los deseos digamos, de los padres, sino construir los propios. Y nosotros generar las condiciones para que eso pueda ser posible. Lo que tú dices, o sea, que se suba a los columpios, sí, pero el padre está ahí para que no se caiga, porque como es pequeños, cuando son chiquitos, ellos mismos no saben cómo hacer las cosas. Entonces hay que permitir que los hagan, pero tú estás ahí para que en el momento en que se resbala, tú estás ahí para sostenerlo, para que si llega a haber un accidente estés ahí para curarlo. Entonces, sí, o sea, es como dices, o sea, yo creo que la encomienda de un padre es, fíjate que es interesante, mi propio padre, una vez que le pregunté, oye, ¿cómo puedo saber si estoy bien vestido o no estoy bien vestido? Y me dice, es muy fácil. Todas las personas que van bien vestidas, al día siguiente, si les preguntan cómo estaban en la reunión y nadie se acuerda cómo ibas, es que ibas bien vestido. Okay. Porque no ibas llamativo, no ibas estrafalario, no ibas sobrado, no ibas carente. O sea, entonces esa parte digamos, de cómo estar en la vida, es esta parte de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes estar ahí tú con tu singularidad, tu condición de huella digital? Y yo voy a hacerlas todo posible para que eso que tú eres, eso que tú tienes pasión, eso que a ti te divierte, eso que en lo que tú sientes que tienes talento, eso en lo que tú te quieres desarrollar, yo generar todo para que eso pueda ser posible. Irte llegando las cosas para que cuando el niño nada más levante la mano, ya esté ahí la caja de herramientas que le da el padre, para que trabaje. Y después vaya él mismo construyendo su mundo con todas estas herramientas que se le están dando y que poco a poco él irá usando y después él mismo podrá incluso fabricarlas. Pero también somos el puerto cuando regresa. Porque, por ejemplo, hay adolescentes, hay niños que cuando tienen problemas, con la única persona con la que no quieren hablar es con el padre. Porque sienten que van a ser castigados, van a ser regañados, Entonces no es un puerto seguro para que ellos puedan llegar si cometieron alguna cuestión, drogas o algún problema o algo así. No irán con el padre porque en realidad no es un puerto seguro.
Claro. Entonces van a ir con amigos, todo ese tipo de cosas, y eso lo que va a favorecer es el extravío más del adolescente o del niño. Entonces, es un reto esta parte porque efectivamente tenemos que ser cercanos, próximos, sí amigos, pero no solo eso, ¿no? Sino ir mucho más allá porque la voluntad que queremos defender es la de la criatura, la de nuestro hijo. Ese es el tema, y hacerlo empáticamente, ¿no? Con las sensibilidades, todo esto que dices, y que todo sea un juego donde un juego sin reglas no es posible, y un juego donde la gente va porque debe, porque tiene, tampoco es juego. O sea, el juego implica la cuestión de la libertad, ¿no? Es un llamado a la libertad, a la pasión, al crecimiento y al administrar esas reglas que le permita jugar. Es que pones aquí algo que me parece súper importante, porque fíjate, creo que por muchas décadas, o quizás cientos de años, se confundía un poco como esta parte en que la función del padre, date cuenta, era esta rigidez, esto que hablas que después cierra puertas cuando más te necesito, ¿no? O sea, cuando estoy asustado, cuando no sé qué hice, cuando no sé qué quiero hacer, cuando de verdad tengo dudas acerca de la vida, porque es la primera vez que hago ciertas cosas y porque puedo estar de verdad así como muy apachurrado, necesito que alguien me escuche y tal vez esa mejor escucha no será mi amigo porque tiene la misma edad que yo y está igualmente extraviado. Entonces me gustó lo que dijiste antes como esta analogía de un bambú, ¿no? Un bambú puede soportar como mucho peso, puede estar ahí y dar seguridad porque es tiene una estabilidad, sabe a dónde va, o sea, es un líder que puede seguir porque ¿no? Te da confianza. Y por otra parte también tiene esta flexibilidad para entender que no lo sabes todo, que te vas a equivocar, que puedes contar pues con este padre, que es un excelente escucha o que puede ser este escucha que a veces te protege, y lo voy a decir así como mamá, hasta de tu mamá. O sea que probablemente a veces la relación con la madre es tan estrecha, ¿no? Puede ser tan estrecha que a veces requieres también cobijo de esa relación. Ayer uno de mis pacientes, ¿no? Que veo como a la familia, date cuenta como en toda esta parte de lo que sucede, hay con mucho conflicto con el hijito de 11 años, y justo antes de la llamada, él me dice, dame 5 minutos por favor porque surgió un problema con el chiquito, ¿no? Entonces me decía, perdóname, pero es que de verdad mi esposa estaba desbordada con él, para ellos ya era noche, entonces estaba desbordada con él y en verdad tenía yo que intervenir. O sea, como esta parte en el que a veces también eres esta protección o este puerto seguro en el cual tú puedes confiar. Porque por supuesto, también como mamás a veces nos sentimos cansadas, exhaustas de todo el día estar discutiendo, imponiendo a veces también reglas o pidiendo, negociando de todas las maneras posibles, pero puede ser que en la noche ya de verdad estés tan cansada que hasta tú misma en este desborde necesitas de alguien que diga, a ver, yo ahora tomo el timón, hazte un poco a un lado. Entonces puede ser eso. Y la otra cosa que dijiste, que me llama mucho la atención y me parece muy importante puntualizarla, por ejemplo, en este juego de la vida también existen tiempos. Y en esos tiempos, algo que también el padre te puede ayudar como a regular, puede ser esta parte de la espera. O sea, de lo que tiene que ver con lo no inmediato, sino mediato. Y me gustaría que nos hablaras de la diferencia entre querer, anhelar y desear, porque creo que hoy estamos mucho en el querer, en el todo tiene que ser rápido, el niño quiere esto, hay que dárselo, y entendiendo que entonces si yo lo quiero tener contento, tengo que darle lo que me está pidiendo. Pero si yo tengo una idea un poquito más grande, ¿no? De todo este juego, de todo esto que se está ahí movilizando, ¿por qué es diferente, por ejemplo, querer algo que anhelar algo o desear algo? Fíjate que estaba pensando ahorita que lo que es la construcción de la personalidad, bueno, no la personalidad porque su persona es máscara, pero digamos de lo que sería la dignidad que hace a una criatura ser lo que son, es la posibilidad de tener tiempo, espacio, o sea, que pueda vivir en el tiempo y en el espacio. Y eso suena como algo que se da de forma inmediata y natural y no lo es. Porque precisamente lo que tú estás diciendo, cuando el niño quiere cosas y nosotros se las damos, lo único que estamos activando es la voracidad. Estamos generando una condición en donde nada lo va a mantener
satisfecho. Estamos quedando donde el juguete que quiere lo jugará un par de horas y después querrá otra cosa. Porque en realidad lo que está ahí en este sentido depositado es este sentido de su pacificación. Él mismo se ha creado la idea de que eso que quiere es lo que lo va a gratificar auténticamente. Y paradójicamente lo que va a activar más es su falta, porque en realidad ahí no hay eso, es simplemente como taponaduras, cosas que están ahí obturando la posibilidad de que él mismo pueda llegar a algo más. Cuando das la posibilidad que haya un anhelo, en el sentido de que esto trascienda la inmediatez, esta parte de decir, oye, quiero tal cosa, bien, muy bien, bueno, no te la puedo dar de manera inmediata, ¿qué te parece que vamos a ahorrar y vamos a comprarla en un mes? Y entonces eso le estás dando la oportunidad, fíjate, de que el niño empiece a jugar en la cabeza con aquello, apreciarlo. Apreciarlo es darle este sentido de valor a aquello, ¿no? Y en ese sentido es precisamente que aparece esta cuestión, ¿no? De lo que va a querer, de lo que va a pasar a anhelar, y entonces ya aquello está investido de otra manera. Ya no es el objeto que se está dando de forma inmediata, ya no es aquello que se está como taponadura, sino ya es ello que incluso que haya construido una historia, una serie de cosas, y entonces tiene otro papel en su vida. Claro. Lo mismo puede ser distinto a partir de que sea querer o anhelar, a partir de que circule el tiempo, de que haya sido investido con toda esta serie de representaciones, de afectos, de cosas que va a estar ahí, y entonces eso ya podrá colocarlo en su vida de manera distinta, y eso podrá ayudarlo a que sí lo aprecie auténticamente. El deseo, el tema es que nosotros los tenemos como sinónimos, pero no lo son. El deseo no es de algo, el deseo es una potencia. Okay. Es una potencia. Entonces, por ejemplo, esto que estamos hablando de descubrir que cada niño es una huella digital, eso implica que cada niño tiene una potencia de ser diferente. Hermanitos gemelos no querrán lo mismo. Y lo que es claro es que tampoco pueden ser prolongaciones ni del padre ni de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que es su voluntad de ser en el mundo? ¿Cuál es su deseo en ese sentido? Es como lo pensamos, como potencia, como esta cuestión de cada uno. Entonces, el deseo, por ejemplo, de subir a una montaña, que tiene que ver también con esta pasión, no es el deseo de la mochila o de subir solo a la montaña, sino de la travesía, del estar subiendo, de todo ese tipo de cosas. Y si auténticamente su deseo, fíjate qué interesante lo que tú estás hablando de espacio y tiempo y administración de todo esto, esa persona que va a subir al Everest necesitará dormir temprano, tener una buena dieta, hacer ejercicio, claro. Pero todo ello es maravilloso para él, es su deseo hacer todo eso, porque se corona cuando estás buscando la cumbre de la montaña. Y las cumbres de nuestras montañas pueden ser universidades, pueden ser trabajos, puede ser el amor, puede ser, o sea, hay tantas cosas que pueden ser cumbres de montañas. Coronar con el éxito de nuestra satisfacción, ese es el deseo, eso que apunta. Y lo que anhelamos puede tener que ver con esa mochila que nos va a hacer más cómodo y más fácil subir a esa montaña que esta otra que va a ser más pesada. Y entonces el anhelo va de alguna forma hermanado de la mano del deseo, y entonces vas construyendo una vida, pero una vida, tu vida. Claro. No la del padre, no la de la madre, no los ideales de los padres, que sin duda es imposible que eso se pueda extirpar, pero bueno, finalmente que se contamine lo menos posible, ¿no? Claro, juegan ahí un papel, obviamente es, como decía al principio, ¿no? No arribas a la realidad, al mundo en general, sino al mundo de los padres. Y obviamente ellos te van a contagiar ciertas cosas, pero como tú dices, qué padre poder tener esta mirada que en realidad está atenta al hijo, ¿no? O sea, como un poquito para darnos cuenta cuando estamos mirando al hijo,
o hasta también nuestro propio anhelo de algo que quedó ahí frustrado, o algo que quisiéramos que nos haría sentir muy buenas mamás o muy buenos papás o muy orgullosos o algo, pero a nosotros, ¿no? Entonces también tener esta precaución de separar eso. Esto que tú dices, gracias por esta diferencia, esta distinción, ¿no? Entre querer, anhelar y desear. Y me parece que es muy importante hoy porque vivimos en esta época en la que nos invita obviamente a la inmediatez, porque evidentemente eso va a cumplir objetivos mayores a nosotros, ¿no? Como que seamos consumidores ávidos de lo que sea. Entonces, pensar que si yo le doy a mi hijo todo lo que quiere, eso lo va a mantener feliz, contento, tranquilo, yo diría, pues no, porque estamos restando la posibilidad de que pueda, yo lo pensaría, te cuenta como, quiero algo y es como inmediato y entonces pues me va a dar una satisfacción así chiquita, ¿no? Ya anhelar algo, pues bueno, tiene como todo un trabajo y una construcción ahí. Y ya poder acceder al deseo, tal vez no todos, ¿no? Es en esta parte en la que sí puedo disfrutar, puedo estar presente, puedo apreciar eso que yo hago y que es en ese momento tú ves que tu hijo está realizado, ¿no? O sea, lo ves, yo veo, por ejemplo... Pleno, exacto. Veo a mi hijo Diego, ¿no? De 16 años, en sus partidos de fútbol, en los que ellos organizan con la liga, con los amigos, y lo veo corriendo y cómo se esfuerza por llegar por el balón y todo, su sonrisa, o sea, esto que ponen todos ellos, esta pasión colectiva, ¿sabes? Para lograr un objetivo. Y ahí digo, wow, qué padre, ¿no? Porque eso es suyo, porque ahí él es, ¿no? Ahí está esta parte de esa posibilidad del deseo. Y me gusta mucho esta idea, ¿sabes? Que es como un hijo no es una cajita que tenemos que llenar de cosas. Y eso creo que nos pasa mucho ahora. Tal vez hay una confusión por decir que todos los espacios de un niño, no sé si te ha pasado, pero a veces como conciliar la agenda con los pacientes que son niños es dificilísimo, ¿no? Porque tienen la escuela toda la mañana, ¿no? Pero salen de la escuela y van a 10 actividades, que puede parecer muy atractivo, pero yo encuentro de verdad muchas veces niños tan cansados que en ocasiones la intervención simplemente es decir, oye, si probamos que tenga menos actividades, tal vez que pueda también relajarse, jugar, buscar un espacio en el que no tenga que hacer o cubrir ningún objetivo, también sería fantástico. Entonces, es estar atentos a eso. No lleno la cajita, pero fíjate, sí, algo que decías hace rato, habilito espacios, pongo la condición de posibilidad de que pueda surgir o desplegarse aquel talento, aquel guiño que yo veo, ¿no? Aquí, a ver, por ejemplo, yo pienso en Andy y desde bebé, de verdad, Andrea, mi hija, la mediana, tarareaba todo el tiempo, tenía mucho ritmo, hasta antes de hablar, ella empezó como a hacer estos ritmos con su cuerpo, con su boca, o sea, guturales, etcétera, que eran muy diferentes a los de otros bebés. Y hoy es una chiquita que canta, que baila, que pinta, que esculpe, entonces tú ves ahí esa, ¿no? Esa chispa y todo y dices, bueno, creo que por ahí habrá que habilitar espacios para que eso pueda surgir, ¿no? Y se pueda desplegar y pueda crecer y entonces obviamente ella pueda encontrar esa parte. Y la siguiente cosa que te quería como preguntar en esta parte de las tareas, las cosas que puede ayudar a ser un papá. Siento que de pronto, por ejemplo, las mamás tenemos un amor así, al menos al inicio, muy fusional, ¿no? O sea, como que hasta te confundes con ese bebé, con esa criatura que llega a tu vida y entonces tú tienes este papel de cuidarlo, de sostenerlo, de nutrirlo, de bañarlo, de estar ahí y entonces estás así como un chicle, ¿no? O sea, confundido, fusionado. Y muchas veces eso puede durar por años, ¿no? No estamos hablando solo que en un primer momento nosotros sintamos que estamos como así y somos uno mismo. Y entonces quisiera como que nos pudieras platicar un poquito más de por qué este agente que llega así como un poco un tipo mediador, ¿no? Hace como un arbitraje, un algo que puede ser como brindar un espacio, dar una separación posible entre la mamá y el hijo, y en muchos momentos eso nos va a ayudar infinitamente. ¿Tú qué piensas? Fíjate que eso me parece como que se puede entender si lo pensamos desde el lado de lo que es el movimiento. Okay. O sea, si el hijo está totalmente bajo las alas de la madre, ¿no? Como los pollitos,
pues en realidad lo que se le está quitando es el mundo. O sea, suena como muy bonito, pero lo estás destruyendo. O sea, ahí hay una destrucción. No se trata, desde luego, de que no haya este sentido del sostén, el cobijo, el cariño y todo ese tipo de cosas, pero eso puede terminar asfixiando y destruyendo. Entonces, un poco sí creo que la función a veces paterna es la de esto que tú estás diciendo, esta parte donde la mamá va corriendo en el parque a cargar y el papá es detenerla así, a ver, no, deja que él suba la escalera ¿no? La resbaladilla. Es que la resbaladilla, ¿sabes qué? O sea, pues es administrar el riesgo, o sea, hay que ver la resbaladilla. Es que esta puede estar muy caliente, déjame ver si está muy caliente. Si está muy caliente, vamos a ponerle una chamarra para que se deslice. O sea, resolver los problemas, ¿no? Pero no que no se deslice. Claro. Entonces, esta parte donde sí, a veces esta sobreprotección, lo que es importante que la gente entienda es que la sobreprotección puede ser el daño más profundo que se le dé a un niño. Sí, lo o creo. sea, lo más destructivo. Entonces, por eso es el movimiento, la necesidad de separarse para que vuelva a estar junto, para separarse, para volver a estar junto, para separarse, para volver a estar junto. Pero si está todo el tiempo pegado, no hay movimiento, asfixia. Entonces necesitamos eso. No significa que la mamá no levante las alas y venga el pollito y se cobije, que vaya el pollito y se cobije, pero que pueda salir. Que pueda buscar sus lombrices, que pueda estar buscando su maíz, que pueda estar haciendo todas esas cosas, y de repente que vea al gallo que está cacareando o cantando, y él intente cacarear o cantar, lo que sea, y regrese, y pueda otra vez estar bajo las alas. Pero es ese juego, es ese movimiento. Eso es lo que construye, digamos, la subjetividad plenamente y que da la condición de posibilidad a una criatura de ser él, y no nada más ser esto, cuando está fíjate hasta la palabra confundido, fundido con la madre, es de los daños más poderosos. Entonces a veces lo que necesita un niño de la madre es que le diga no. Y si la madre es incapaz, esta parte del padre puede decir a la madre, ¿sabes qué? Estás siendo excesivamente protectora, no le estás dando oportunidad de que tome el aire, y es importante que lo haga. Y también viceversa, o sea, perdón, estás muy desobligada, sinceramente, vamos a proponer algo, tu celular lo vamos a guardar en una caja mientras estás con el niño, no le estás pelando, tienes tiempo al mismo tiempo que estás con él, pero no estás con él. Claro. Entonces también esta parte como de administrar esta parte de que aquello que sea, pero con esta condición, ¿no? De que haya proximidad y distancia, ¿no? Ese es todo un reto hoy, ¿sabes? Yo creo que no nos va a alcanzar esta cápsula para hablar de este agente tan importante, de este arte de ser papá. Y es todo un tema porque fíjate, hoy se piensa como que no te metas, ¿no? Y yo aquí quisiera decir que es como una danza entre estos dos agentes, agente materno, agente paterno, y que te puedes llevar muy bien, ¿eh? Puedes tener un excelente matrimonio o no tener un matrimonio, vivir juntos, no vivir juntos, estar divorciados. Sin embargo, sí tiene que ser como esta danza en la cual, para que todas estas cosas tan interesantes que hoy trajimos a la mesa y que son tan importantes, para que se pueda construir capitán de barco, ¿no? Que pueda tener su propio barco y que en algún momento pueda ir a navegar y que ya no necesite tampoco siempre del viento que empieza a darle el padre, sino que pueda tomar este viento y este aliento hasta de él mismo o buscar ese viento y ese aliento de otros lugares. Se requiere de algo bien importante para que esto empiece, y que es que también la madre o quien esté ejerciendo esa función le dé esa posibilidad al padre de hacer su trabajo. Eso creo que nos deja como un tema, si tú quieres, para otra cápsula. ¿Te parece bien? Muy bien, claro que sí. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar hoy a Contracorriente. Pues muchas gracias. Si este video les sirvió, los invitamos a enviarlo también a otras familias, papás, mamás, docentes, terapeutas, que puedan pues encontrar algo interesante en este arte de lo que es ser papá. Esto es Cauce. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.